Muchas gracias a todos, muy buenas tardes todavía. Simplemente para tener claridad en dos temas, en primer lugar quiero agradecer mucho a Giovanni y también a la Comisión Colombiana del Océano por esta invitación, y en segundo lugar también para darles una buena noticia. Tanto Giovanni como Walter me han ahorrado un buen tiempo en mi presentación, ya que la idea que tenía yo inicialmente en mi presentación es precisamente hacer un par de reflexiones, no sin ser vidente, digámoslo así, sobre las perspectivas que se presentarán en los dos casos aún pendientes ante la Corte Internacional de Justicia. Intentaré entonces simplemente, como lo digo, ya Giovanni y Walter han dicho cosas que pretendía yo hablar, pretendía decir, pero que me pueden servir mucho de base para poder entonces hacer una breve referencia corta en ambos casos a lo que quería decir. En primer lugar, entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta varias cosas, y ya se habían mencionado en su momento, y es tanto en el caso de la violación o las alegadas violaciones de espacios soberanos, así como en el asunto sobre la delimitación de la plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, hay factores más allá de lo jurídico que juegan un papel importante. Y uno de ellos, en el tema de política exterior, también es la composición de la Corte, ¿sí? Eso es bastante importante, y se los digo es porque precisamente, si no estoy mal, hace una semana, 2 semanas tal vez, se presentaron las nominaciones a los nuevos candidatos en la Corte Internacional de Justicia, si no me falla la memoria, porque precisamente el término de 3 de estos jueces termina el próximo año. Y juega un papel muy importante el hecho de que haya un cambio en la composición de la Corte. La mala noticia, si se quiere ver desde ese aspecto, es esa composición de la Corte. Aún así 3 jueces vayan a terminar su término el 6 de febrero de 2018. Estos 3 jueces han sido nominados para su reelección, ¿sí? Y revisando un poco la lista de quiénes son los otros candidatos, yo creo que en realidad estos jueces, quienes actualmente están de jueces, sin ninguna duda van a ser reelectos nuevamente, ¿sí? Estamos hablando en este caso del juez Bandari, de nacionalidad india, de Christopher Greenwood, del Reino Unido, y de Antonio Cansado, de Brasil. Estos 3 jueces yo creo que seguirán, si no estoy mal, son los 3. ¿Perdón? Y el francés, que también es muy importante, que es el presidente actual de la Corte, que es Ronnie Abraham, también es importante en ese sentido. Entonces, yo creo que esta es una precisión clara para empezar, simplemente por el hecho de que la composición de la Corte yo creo que puede no variar, y en ese sentido, ¿por qué es clave? Porque al final las ideas que en este momento la Corte ha venido trabajando sobre el caso de Nicaragua y Colombia permanecerán de una u otra manera también en las discusiones subsiguientes sobre el caso. Eso debe tenerse muy en cuenta y no puede perderse de vista en ningún momento, ¿sí? Eso es lo primero. Empecemos entonces un poco digamos, a analizar un poco cada uno de estos asuntos, y quisiera empezar por como primer asunto, las alegadas violaciones de espacios soberanos por parte de Nicaragua, demanda contra Colombia. Si se quiere ver en términos de éxito o no de este caso, digamos desde el punto de vista mediático, digámoslo así, que ha sucedido también ya en la decisión del 2007, decisión del año 2012, y también en la decisión de excepciones preliminares de la Corte el año pasado. Si quieren verlo en términos de éxito o no, creería yo, desde mi posición, que mediáticamente hablando, ¿se puede salvaguardar la posición de Colombia o no? Analizando la contrademanda que Colombia ha presentado, cuando precisamente presentó hace un par de meses la contramemoria. La contramemoria entendiéndose como los argumentos de respuesta a los argumentos iniciales de Nicaragua de por qué ella considera que Colombia está violando sus espacios soberanos. Ante esto, ¿Colombia qué hace? Contraargumenta, pero además de contraargumentar, pasa al ataque, digámoslo así. Colombia ya entonces, digamos que pasa de una situación simplemente de defensa al ataque y presenta unos argumentos diciendo: señores en la Corte, quiero decirles que no es únicamente, realmente no es que yo esté violando espacios soberanos, es Nicaragua la que está llevando a cabo violaciones de derecho internacional en la zona, ¿sí?
Lastimosamente, en este momento no tenemos ningún conocimiento del estado de esa contrademanda, lo cual digamos que estamos en términos y realmente no se sabría exactamente cuándo podría haber una decisión. ¿Por qué? Por el mismo procedimiento de la Corte. La Corte es libre, si ella lo decide, de que se lleven a cabo audiencias para la decisión de esta contrademanda. Lo curioso es que en la historia de toda la Corte, siempre que se han presentado contrademandas, nunca han existido audiencias orales y la Corte simplemente atiende a los argumentos colombianos, obviamente esperará unos argumentos de parte de Nicaragua al respecto de esa posición y tomará una decisión respecto de si acepta o no la contrademanda colombiana. ¿Sí? Yo creo que ese es un punto importante y no lo sé, a lo mejor, y ya han hecho durante todas las presentaciones muchas referencias a asuntos llamativos, digámoslo así, respecto de la manera como ha actuado la Corte un poco en todo este asunto de Nicaragua y Colombia. No sé si a lo mejor la Corte también esté esperando a que realmente y efectivamente Colombia presente su contramemoria en el segundo de los asuntos, es decir, en la delimitación de espacios, en la delimitación de plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, dependiendo de qué, de que si Colombia se presenta como tal, presenta sus argumentos, la Corte ya va adelante con la otra decisión. Yo creo que todo va de la mano en este caso porque yo estoy seguro que para la Corte no es un buen precedente y nunca lo será que un Estado no comparezca. Y en ese sentido, cualquier decisión que la Corte pueda tomar al respecto, bien que mal, puede afectar o no la posición colombiana, ya que están los dos casos en curso. Cualquier cuestión que pueda ser o que la Corte considere que pueda ser desfavorable a Colombia, tiene efectos en el otro caso sin ninguna duda. En ese sentido, creería yo entonces que ese es un punto a tener en cuenta. ¿Y por qué digo que es un punto a tener en cuenta? Teniendo de presente la intervención que me ha precedido, que es la intervención de Walter. Yo creo que está más que claro y es mi posición también el hecho de que desde la perspectiva del derecho internacional está claro, gracias a lo que Walter nos ha explicado, cuál puede ser esa respuesta de parte de la Corte respecto de esta demanda de Nicaragua. Nicaragua básicamente lo que ha argumentado es que la Corte declare que Colombia ha violado espacios soberanos y que en virtud de esa violación de espacios soberanos de parte de Colombia deben ocurrir dos situaciones para llegar al statu quo, es decir, a lo que existía antes de esa violación de espacios soberanos. En primer lugar, que Colombia deje de lado, derogue ese decreto en el que ha establecido la zona contigua integral, ¿sí? Y como segunda medida, que Colombia no presente excusas, así lo pone Nicaragua en su solicitud de demanda, ¿sí? No presente ninguna excusa o barrera, como sería la decisión de la Corte Constitucional Colombiana, la decisión C-269 del año 2014, ¿sí? En ese sentido, y habiendo entonces o teniendo en cuenta lo que Walter ha dicho, yo creo que está claro cuál va a ser o cuál podría ser la decisión de la Corte al respecto desde una perspectiva de derecho internacional. Ciertamente la Corte, sin ninguna duda en el caso de lo que es la decisión de la Corte Constitucional y el gran argumento del artículo 101, responderá diciendo, qué pena, pero yo creo que usted no puede excusarse en sus leyes nacionales para evitar o pretender no cumplir con un fallo internacional. Yo creo que es tan sencillo como eso. Y en un segundo sentido, y hablando un poco de la zona contigua integral, creería yo en mi posición que desde una perspectiva general no genera ningún problema. No, desde una perspectiva general, quiero hacer referencia a eso. ¿Y por qué lo digo? Porque ciertamente los estados tienen derecho a una zona contigua. Y precisamente yo creo que una de las primeras dudas de lo que he escuchado que surgieron una vez la Corte profirió su decisión el 19 de noviembre del 2012 era precisamente esa, que la Corte había delimitado o había hecho referencia en su decisión al mar territorial, a la plataforma continental y a la zona económica, pero que había dejado de lado la zona contigua. Y eso fue lo que motivó este tema de la zona contigua integral y la expedición del decreto por parte del señor presidente, ¿sí? En ese sentido, y desde esa perspectiva del derecho internacional, creería yo que no es nada contrario al derecho internacional que el Estado colombiano simplemente mediante decreto establezca algo que ya existe, que es la zona contigua integral, algo a lo que tiene derecho. Sin embargo,
creería yo que, lo digo nuevamente en una perspectiva general, pero si ya pasamos a asuntos concretos, situaciones concretas, podrían presentarse problemas en la práctica. Y esos problemas en la práctica son los que de alguna u otra manera podrían llevar a que la Corte reconsiderara el tema. ¿De qué depende esto? De lo que Nicaragua logre argumentar. Porque ciertamente estamos en una situación en que en la misma zona, en el mismo espacio marítimo, se encontrará la zona económica exclusiva de Nicaragua y la zona contigua de Colombia. Y podría pasar eventualmente que el Estado colombiano, en ánimo de proteger esa zona contigua o de ejercer más bien la jurisdicción en esa zona contigua a la que tiene derecho, pueda reñir en algunos puntos con derechos que le son propios a Nicaragua en su zona económica exclusiva. Pero eso depende nuevamente de las circunstancias específicas, creería yo, y lo que Nicaragua logre o no argumentar, yo creo que ya con casos concretos, hechos concretos, tal vez de algún tipo de situaciones específicas que se encuentren en esa zona, pensaría. Y pasando entonces al tema de la delimitación más allá de las 200 millas náuticas, el segundo de los asuntos del que quiero hablar, creo que este tal vez es un poco más complejo, diría yo. ¿Complejo en qué sentido? Ya hacían referencia ahora en el comentario en cuanto a los aspectos geológicos que este asunto conlleva. ¿Sí? Y en ese sentido, creería yo que precisamente depende de eso el éxito o no del caso para Colombia. Sin embargo, sí quiero dejar planteada una duda que siempre me ha asaltado, que tal vez puede reñir un poco con lo que Walter acaba de presentarnos, pero es simplemente, y estoy de acuerdo con Walter, en que desde el punto de vista del derecho internacional es cierto que el Estado no puede presentar sus normas internas como excusa para cumplir con el derecho internacional. Sin embargo, hemos visto que a pesar de el esfuerzo que hemos hecho desde la academia, todos nosotros, en mostrar esta posición, el Estado de todas maneras tiene una posición respetable, pero una posición que siempre ha sido firme, y es, si no se cumple, yo tengo que primero cumplir con mi Constitución, y si no lo puedo hacer, lo siento mucho, no puedo cumplir con el fallo internacional. Siendo así, me surge la pregunta, ¿y para qué entonces vamos a ese caso? ¿Por qué lo planteo? Simplemente por una hipótesis, obviamente, esto es un 50-50, se puede ganar, se puede perder ese caso, pero ¿y qué hacemos en caso que la Corte decida a favor de las pretensiones nicaragüenses y diga, en efecto Nicaragua puede, o más bien, en efecto Nicaragua tiene derecho a una plataforma continental extendida en las millas que la Corte determine? ¿Qué puede hacer Colombia? O más bien, creo que no tiene sentido o sería poco consecuente la posición colombiana en el sentido de decir, todo el tiempo he dicho que mi Constitución prima sobre el derecho internacional y lo que la Corte Internacional diga, porque no puede modificar límites. Pero aún así yo voy y usted, Corte, ha decidido, pero qué pena, yo igual de todas maneras tengo que decirle algo que desde el 2012 ya vengo repitiéndole, y es, no puedo cumplir con este fallo. ¿Sí? Eso plantea simplemente una duda. No estoy diciendo que sea la posición o la situación más adecuada para Colombia. ¿Por qué no considero que sea la situación y la posición más adecuada para Colombia? En efecto es por lo técnico del asunto. ¿Sí? Creo que la no comparecencia en un asunto como este no es o no debe permitirse, porque ciertamente por más que Colombia pueda presentar documentos, digamos que no serían como tal documentos oficiales ante la Corte, yo creo que lo que Colombia pueda presentar en esos documentos no pueden llegar a tener el mismo peso o valor que podría llegar a tener si Colombia formalmente presenta una contramemoria en el asunto. Eso es lo primero que quiero dejar de presente. Más aún, y creo que sí es importante, yo creo que, y es un tema que he venido estudiando durante los últimos 3 años, es algo que tiene que ver con las opiniones disidentes, aquellas opiniones individuales que los jueces adjuntan a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, Tribunal del Mar o demás cortes y tribunales internacionales. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, haciendo referencia un poco a lo que Giovanni decía en su presentación, mostraba cómo en el asunto entre Somalia y Kenia la Corte había cambiado un poco su posición, ¿sí? Respecto de que ya no es necesaria
haber presentado la información a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para poder presentar la reclamación ante la Corte Internacional de Justicia. Pero en realidad ¿eso viene de dónde? Eso viene de la opinión disidente conjunta de parte de 7 jueces de la Corte en la decisión del año 2016 de la Corte Internacional de Justicia, en la cual estos 7 jueces, de una manera muy poderosa, porque realmente desde mi perspectiva creo que esa opinión disidente tiene mucho más valor y creo que tiene unos argumentos mucho más fuertes que los que tiene el fallo de la Corte como tal, ¿sí? Y estos jueces realmente yo creo que hay que prestarles demasiada atención, porque en una de las secciones hablan de cuál es el rol de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, y me llama mucho la atención ver que en esos párrafos 51 a 58 de esa opinión, si alguno de ustedes está interesado en verlos, al final toman la decisión de que la función de la Comisión de Límites no es otra sino la de ser un legitimador. Eso es toda la función de la Comisión de Límites. En otras palabras, ¿y qué es lo que los jueces explican ahí? Lo que dicen es básicamente, mire, la función de la comisión ¿cuál es? No es otra que recibir la información de parte del Estado, corroborar esa información y si tiene alguna recomendación que hacerle respecto del cambio de su delineación de la plataforma continental extendida, lo haga y esa recomendación será de carácter obligatorio. En otras palabras, y lo dicen de manera exacta, el derecho a una plataforma continental extendida, digamos que escapa de lo que debe hacer la Comisión de Límites. Lo que la Comisión de Límites debe hacer es simplemente recoger la información o simplemente recibirla, hacer el análisis y tomar la recomendación, ¿sí? Y en ese sentido creo yo que entonces, ¿cuál es el precedente que a lo mejor es importante para la solución de este caso? El de Bangladesh y Myanmar, ¿sí? Yo creo que este es el asunto más clave, al cual Giovanni también ya había hecho referencia, y lo digo es porque precisamente la metodología que el Tribunal del Mar usa en ese caso, creo que a lo mejor, y ya que vemos y que Giovanni hacía referencia a que la Corte intentó encaminarse junto con lo establecido por el Tribunal del Mar para poder mostrar que no existía una contradicción entre ellos dos, es simplemente que el primer paso que el Tribunal del Mar hace en este asunto de Bangladesh y Myanmar es precisamente analizar si existía un derecho a plataforma continental extendida, y creo que es precisamente la primera función que la Corte tendrá a la luz de toda la información que Nicaragua y tanto Colombia, con información que logre contrarrestar el asunto o la información presentada por Nicaragua, le logren presentar a la Corte. Y una vez se logre demostrar eso, se presentará entonces el asunto de la delimitación. Creo yo entonces que, y por eso digamos que si bien fue un poco más audaz en dar una posición un poco más exacta respecto del primero de los asuntos, en esta no soy o no me atrevo, simplemente ¿por qué? Por el carácter técnico de la decisión, no por otra cuestión. Son cuestiones geológicas, geomorfológicas que realmente escapan a mi conocimiento en todos los aspectos, pero creo que, y quiero dejar claridades en ese aspecto, en ese punto, y es precisamente el hecho de que ese es el punto central, el punto vital sobre el que girará este aspecto en este caso, la evidencia geológica y geomorfológica que puedan presentar uno y otro estado en este asunto. Creo que no es más, en realidad, para poder redondear un poco el panorama actual que encontramos ante la Corte Internacional de Justicia hoy en día. No quiero terminar de todas maneras sin dejar de decir una cuestión importante, y es, todos hemos escuchado en las noticias cómo hace ya un par de semanas se dio una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores en la cual se decidió que Colombia presentaría sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia precisamente en este segundo caso, y que me parece una decisión importante y una decisión que comparto plenamente. Sin embargo, sí quiero dejar de presente que esto no deja de lado el fantasma de la no comparecencia desde mi perspectiva y a la luz de lo que conozco de la Corte Internacional de Justicia. Aunque no se ha presentado la situación, bien podría pasar que un Estado presente su contramemoria y aún así no comparezca a las audiencias, ¿sí? Podría ser una no comparecencia más limitada,
es verdad, ¿sí? Pero de todas maneras tiene efectos de no comparecencia y en ese sentido habría que ver, y es una situación nueva para la Corte si llegara a presentarse, es cómo tratar esas pretensiones de Colombia o la posición colombiana como tal respecto de los argumentos que Nicaragua llegaría o ya ha presentado, digamos, en su memoria. Básicamente es esto lo que quería ilustrarles un poco. Obviamente gracias a la ayuda de Giovanni y Walter, que me ahorraron una gran cantidad de tiempo, y muchísimas gracias.